3. Epilepsia. La aplicación más importante y más nueva de tal influjo de la enfermedad sobre las manifestaciones degenerativas atávicas las he hecho yo, refiriendo a la epilepsia, es decir, a perturbaciones de la estructura y de la funcionalidad de los centros superiores psicomotores. La causa primera, más frecuente y profunda de la criminalidad, la enfermedad especialmente durante el periodo fetal, alterando el desarrollo del sistema nervioso central, haría retroceder al individuo a formas somáticas y psíquicas propias de los antepasados. Por consiguiente, la epilepsia no es contradictoria con el atavismo, sino que antes bien lo incluye, y en efecto hace ya muchísimo tiempo que se han observado en los epilépticos hábitos animales como ladrar o morder. Además de este doble género de causas degenerativas y morbosas que son intrínsecas al delincuente, la Escuela Positiva de Derecho Penal reconoce muchas otras que dependen de factores físicos, económicos y sociales, causas que estudiaremos detalladamente al ocuparnos de la etiología del delito. 3. Atavismo de los caracteres psicológicos criminales. Pero contra este concepto del atavismo del delito se ha objetado con alguna razón, especialmente por parte de Reclus y de Kropotkin, diciendo que en muchos pueblos salvajes son rarísimos los delitos, sobre todo en hurto y el homicidio, y que los mismos deben ser más bien considerados como un primer fruto venenoso del árbol de la civilización. La dificultad que envuelve esta objeción queda resuelta tan luego como se traslade, según lo ha hecho Ferrero, el concepto del atavismo, de la materialidad de la acción que se llama delito, a los caracteres psicológicos que eventualmente, bajo el influjo de los estímulos dados, la determinan. Estudiando los pueblos salvajes, ha encontrado Ferrero que sus dos caracteres más comunes son la incapacidad para el trabajo regular y metódico y la impulsividad, dos caracteres que se hallan en conexión orgánica entre sí, por cuanto la aparición del uno implica la del otro. Ahora bien, la impulsividad constituye la verdadera base del delito, porque cuanto más impulsivo es un ser, menos influjo ejercerán sobre él los conceptos y los sentimientos morales, y más fácilmente se determinará a hacer el mal, espoleado por los estímulos dolorosos. En efecto, muchos pueblos salvajes que normalmente viven tranquilos y pueden parecer modelos de dulzura de costumbres, están sujetos justamente por ser impulsivos a accesos de furor, durante los cuales cometen toda clase de violencias. Por tanto, el hecho de que rara vez maten no excluye en ellos la potencia criminal, es decir, la impulsividad. Ferrero cree encontrar en los criminales estos dos mismos caracteres fundamentales puramente atávicos, pues en efecto, en el criminal el atavismo se halla constituido por el instinto de insubordinación contra la ley del trabajo y por la impulsividad, instinto que en el criminal nato es orgánico e innato y por tanto irreductible, mientras que en el criminaloide es a lo menos en parte adquirido. Por consiguiente, la causa fundamental de moralización de la sociedad ha sido la habituación al trabajo regular metódico y la selección más eficaz, aquella que Ferrero llama selección del trabajo. Estos caracteres psicológicos, junto a correspondientes anomalías somáticas, los he encontrado yo directamente en algunos Dinka, poblaciones del Alto Nilo. Entre los caracteres físicos más notables que los mismos presentaban son importantes la forma de la nariz, no solo curvada, sino tribolada, muy semejante a la de los simios, la barba entrante y la extraña uniformidad de las cabezas larguísimas, cuyo índice baja hasta 64 y por término medio es de 70, siendo no obstante cabezas pequeñas y por término medio de 1500 centímetros cúbicos. En muchos de aquellos individuos se encontraban señales de feminidad, como la ginecomastia en los varones, mientras que por el contrario las mujeres los presentaban de virilidad. La estatura era muy elevada, entre 1.75 y 1.90, por efecto de la excesiva longitud de la parte inferior de las piernas, lo que les hace muy aptos para correr por entre los pantanos donde viven. Pero más interesante aún era su psicología, que correspondía exactamente a la fijada por Ferrero. Eran grandes mocetones que estaban todo el día inertes y tranquilos, sin hacer nada más que fumar. Solo de cuando en cuando se advertían en ellos explosiones violentas. Presentaban además una anestesia notable. Su sensibilidad táctil era por término medio de 4
0,6 hasta 11 milésimas y la general de 45 hasta 70 centésimas de voltio. Las normales dan 7 y la dolorífica hasta 95 y en no pocos 0,46 en los normales, es decir, que la máxima fuerza electromotriz de la corriente de que se disponía no suscitaba dolor en ellos. Esta insensibilidad era confirmada, además de por la práctica del tatuaje en estos individuos, por otros hechos. Por ejemplo, uno de tales sujetos se había metido clavos dentro de los zapatos, porque así decía no se los robarían. A la época de la pubertad, como signo de virilidad y de distinción, se rompen los dientes incisivos a martillazos. En los sentidos específicos existía obtusidad del olfato, un poco menor del gusto. Lo salado era el sabor que percibían más fácilmente, y era notable la amplitud extraordinaria del campo visivo, amplitud que se halla en evidente relación con la vida de estos individuos en las grandes llanuras y con la relativa obtusidad de los otros sentidos específicos. En conjunto no presentaban gran número de caracteres degenerativos, confirmando así la escasez del tipo criminal entre los salvajes, lo cual se armoniza perfectamente con la teoría atávica del delito. 4. Clasificación de los delincuentes adultos. Antes de estudiar los caracteres de la delincuencia en los adultos, debemos advertir que sería un grandísimo error el confundir en un mismo cuadro las varias especies de delincuentes, las cuales difieren entre sí de un modo notable, no queriendo nosotros, según ya se ha dicho, estudiar el delito, sino a los delincuentes. No distinguiremos a estos como lo hace la ley, simplemente en atención a la entidad y especie de delitos que hayan cometido, sino en atención a su propia naturaleza íntima y por tanto en atención al grado de temibilidad que de la misma depende y en atención al modo como hayan realizado el delito y de los estímulos que a él les arrastraran. Por consiguiente, debemos distinguir ante todo: 1. El delincuente que llamaremos antropológico, o sea, aquel que ha nacido con malos instintos. Garófalo los llama delincuentes naturales. Este es el delincuente nato. 2. Del delincuente de ocasión. 3. De aquel que realiza actos nocivos en estado de locura, es decir, del delincuente loco. 4. Del delincuente por pasión. Y 5. Del delincuente habitual, el cual por su persistencia en la criminalidad se aproxima al delincuente nato, sin presentar no obstante los estigmas físicos de éste ni su profunda corrupción, pero que es empujado al delito y mantenido en él principalmente por las condiciones exteriores de su vida. Naturalmente, en cada una de estas grandes divisiones hay, como de ordinario acontece en casos análogos, gradaciones y matices que constituyen formas de transición de una a otra variedad dentro de la misma clase. Las más importantes de ellas serán tenidas en cuenta cuando tratemos en especial cada una de las clases de criminales.